Bueno, damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña hoy a un nuevo análisis a fondo. Encantada de estar aquí otra vez. Este es, digamos, ese espacio que hemos diseñado para coger una auténtica montaña de fuentes, artículos, notas de investigación y libros y destilar todo ese material para sacar las verdaderas pepitas de oro del conocimiento. Exacto. Es un formato pensado especialmente para quienes disfrutan aprendiendo de una forma ágil, pero sin renunciar a los matices que requieren los grandes temas. Y el tema de hoy tiene un peso histórico innegable, la verdad. La misión que nos hemos propuesto es analizar los principios atemporales del éxito a través de una obra monumental. Hablamos de Las leyes del éxito. Una obra que, recordemos, se publicó originalmente en 1928. Fue el fruto de más de 25 años de investigación por parte de Napoleon Hill. Eso es. Pero ojo, que la idea no es quedarnos en un simple análisis nostálgico del pasado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El objetivo es enfrentar esta obra clásica con toda la literatura moderna de desarrollo personal. Queremos ver qué conceptos aguantan el escrutinio de la ciencia actual y cuáles se han quedado un poco por el camino. Y para lograr esa comparativa hemos manejado un abanico de fuentes bastante denso. Muy denso. Sí, por un lado tenemos los resúmenes exhaustivos del libro original de Hill, que era una obra estructurada en 16 lecciones y 2 volúmenes masivos, un bloque importante de texto. Ya te digo. Y por otro lado, hemos integrado ensayos comparativos recientes de plataformas especializadas como Top Books, junto con datos y registros históricos que proporciona la Fundación Napoleon Hill. Todo este material nos permite ver cómo se sentaron las bases psicológicas de lo que hoy es, una industria multimillonaria. Claro. Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, hay que imaginarse el escenario. Estamos a principios del siglo XX. Napoleon Hill dedicó más de 2 décadas a entrevistar a más de 500 titanes de la industria de su época. Fíjate, figuras como Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford o John D. Rockefeller. Casi nada. Casi nada. Y su propósito no era escribir biografías al uso, sino diseccionar sus patrones mentales. Quería descubrir si existía algún denominador común que separara a las personas con logros excepcionales de aquellas que simplemente fracasaban. Vale, vamos a desgranar esto porque el primer gran bloque que plantea la obra gira en torno a algo que hoy escuchamos a diario. Pero que entonces supuso un cambio de paradigma total, que es el poder de la mente y la función del propósito. Asil parte de una premisa que puede sonar engañosamente simple al principio. Él dice que el pensamiento positivo no es un rasgo de la personalidad, sino que es un motor operativo. La tesis central que extraemos de los textos es que la actitud no se limita a definir cómo te sientes hoy. Tu estado de ánimo. Exacto, no es solo tu estado de ánimo presente, sino que configura las decisiones que van a trazar tu futuro a largo plazo. Y hay una aplicación pragmática en todo esto. Claro. Porque las fuentes detallan cómo el bienestar mental que deriva de un enfoque optimista altera de verdad la química cerebral, mejora la resolución de problemas y aumenta drásticamente la capacidad de resiliencia frente al estrés operativo. Totalmente. Pero, a ver, aquí me surge una duda. ¿Dónde trazamos la línea entre ese optimismo contagioso que menciona Hill y lo que hoy entendemos como positividad tóxica? Porque pensar que todo va a salir bien simplemente por desearlo con mucha fuerza suena, siendo francos, bastante ingenuo si lo sacamos de contexto. Es que ese es un matiz crucial. Los documentos que analizamos dejan clarísimo que el optimismo de Hill no es pasividad, ni es negar la realidad en absoluto. Es un marco cognitivo para la acción. Lo fascinante aquí es cómo esta actitud funciona a nivel social y corporativo. Un líder que opera desde la resolución y se enfoca en buscar soluciones en lugar de anclarse en la queja, crea un efecto magnético. Atrae a la gente de forma natural. Eso es. En el ámbito empresarial, esta dinámica atrae talento, facilita la inversión y fomenta la confianza. No es magia, es pura sociología. Las personas y los recursos gravitan hacia entornos donde existe una creencia fundamentada en el crecimiento. Y uno de los ejemplos clásicos que repiten los textos es el de Thomas Edison. La narrativa no se centra en su genialidad técnica pura, sino en cómo enmarcó psicológicamente los miles de fallos durante el desarrollo de la bombilla eléctrica. Su optimismo no consistía en ignorar el fallo, consistía en considerarlo un dato útil. Y en una línea temporal un poco más reciente, los artículos comparativos mencionan a Oprah Winfrey.
Su trayectoria desde una infancia, muy dura y marcada por obstáculos casi insalvables hasta construir un imperio mediático, se fundamenta, según estos análisis, en un control férreo de su narrativa interna y una confianza innegociable en su propia trayectoria. Sin embargo, hay un factor que frena ese optimismo, y es la dispersión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ser sumamente positivo sin una dirección concreta es un desperdicio de energía. Es el equivalente a acelerar un coche que está en punto muerto. Por eso la literatura de Hill introduce de inmediato la necesidad de un propósito definido. Justo. Si volvemos a Edison, su empuje no venía del simple deseo de trastear con cables en un laboratorio. Su propósito cardinal era desarrollar tecnología que mejorara la vida cotidiana de la humanidad. Esa era la métrica por la cual evaluaba cada experimento. Esa era. Ese concepto del propósito definido es seguramente uno de los puentes más claros hacia el mundo empresarial actual. Revisando los apuntes me detuve en el caso de la marca de ropa Patagonia. Un ejemplo buenísimo. Desde su origen, su declaración de intenciones no giró en torno a dominar el mercado de la ropa deportiva. Ellos establecieron como propósito central la protección de la tierra. Y esa directriz no es un simple eslogan de marketing, es un filtro operativo real. Claro. Ese propósito decide qué proveedores contratan, qué materiales descartan por completo y cómo estructuran sus campañas. Al mantenerse tan fieles a ese propósito, han generado un nivel de lealtad en su comunidad que el dinero del marketing tradicional simplemente no puede comprar. Y funciona exactamente igual a nivel individual. Sí, para cualquiera que busque orientar su carrera profesional o personal, tener un propósito definido elimina la fatiga de decisión. Ante un escenario de incertidumbre o una crisis económica, ese propósito actúa como un ancla. Te da estabilidad. Reduce muchísimo la ansiedad porque te proporciona un criterio claro. Si una oportunidad profesional te acerca a ese propósito, sigues adelante. Si te desvía, la descartas, por muy lucrativa que parezca a corto plazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la obra conecta este propósito con un concepto que puede resultar espinoso por sus connotaciones, que es la fe. Una palabra complicada hoy en día, sí. Mucho, pero las fuentes insisten en despojar a la palabra de su carácter estrictamente religioso. Hablan de la fe como una certeza interior inquebrantable, una confianza absoluta en la capacidad de materializar un objetivo. Hay una famosa frase de Edison citada en los textos que lo resume a la perfección. La de las 10.000 maneras. Esa misma. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Esa respuesta no nace de una terquedad ciega, nace de la convicción absoluta de que el resultado final es inevitable. Y ese efecto contagioso de la fe transforma por completo la manera en la que un equipo interpreta la adversidad. Las fuentes contemporáneas ilustran esta idea con Steve Jobs, el cofundador de Apple. El famoso campo de distorsión de la realidad. Exactamente. Cuando analizamos ese campo de distorsión del que hablaban sus colaboradores, en esencia estamos hablando del concepto de fe de Napoleon Hill aplicado a la tecnología. Jobs tenía una convicción tan intensa, tan inmensa en lo que la tecnología debía ser, que logró que equipos enteros superaran barreras que toda la industria consideraba técnicamente imposibles. Claro, cuando la fe de un líder no admite dudas, el equipo deja de preguntarse si algo es posible y empieza a preguntarse cómo lograrlo. Cambia el enfoque por completo. Pero Hill no se quedaba en la teoría abstracta. Los apuntes de su obra detallan técnicas muy prácticas para cultivar esa fe, concretamente mediante la visualización y la autosugestión. A ojos del siglo XXI puede sonar a esoterismo puro, pero el planteamiento era sorprendentemente metódico. Sí que lo era. Hill proponía que la repetición constante de objetivos claros, combinada con una fuerte carga emocional y la visualización detallada, lograba reprogramar la mente subconsciente. La idea es que al saturar la mente con un objetivo específico, el cerebro empieza a filtrar la realidad para identificar de forma automática las oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Efectivamente, es un entrenamiento de la atención selectiva. Y ese dominio sobre la propia mente es lo que Hill considera el cimiento de la autosuficiencia y del liderazgo genuino. Los textos definen la autosuficiencia no como un aislamiento arrogante, sino como la capacidad de confiar en el propio juicio tras analizar los hechos sin dejarse arrastrar por el pánico colectivo. Y aprender de los errores, como decíamos de la mentalidad de Edison. Eso es. Y un liderazgo que, según recalcan las fuentes, no necesita de un cargo jerárquico para ejercer influencia. El material de análisis nos proporciona un ejemplo histórico fascinante para ilustrar este tipo de liderazgo, que es Nelson Mandela.
Un referente indiscutible. El relato histórico expone de forma muy objetiva cómo Mandela, enfrentado a un país fracturado y a posturas radicalmente divergentes, no basó su liderazgo en la autoridad coercitiva. Logró unificar visiones enfrentadas apelando a un profundo sentido de justicia y equidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Mantuvo su propósito definido frente a décadas de adversidad extrema, ganándose el respeto incluso de sus opositores políticos y logrando cambiar el curso de toda Sudáfrica. Lo que subyace a ese tipo de liderazgo es un autoconocimiento monumental. Para llevar estos conceptos a la práctica, los textos insisten en que nadie puede influir positivamente en su entorno si primero no es capaz de liderarse a sí mismo. Y eso requiere hábitos muy específicos. El autoconocimiento, la lectura constante y la búsqueda de feedback continuo son vitales para desarrollar este liderazgo. Y una honestidad brutal para reconocer las propias carencias. Y hablando de carencias y de la realidad del proceso, hay que abordar el elefante en la habitación. En este camino hacia un propósito, los golpes son estadísticamente inevitables. Esto nos lleva al tercer gran bloque de nuestro análisis, que es el escudo contra el fracaso. La perseverancia. Suena a cliché motivacional, lo sé. Sí, pero las fuentes documentan que la capacidad de absorber el fracaso repetido sin perder el entusiasmo es la barrera de entrada más implacable para cualquier gran logro. Rendirse ante la primera dificultad es lo que diferencia a los que alcanzan sus sueños de los que los abandonan. Porque el talento inicial rara vez es suficiente para sobrevivir a la fricción del mundo real. Piensa en el caso de James Dyson. Los registros que hemos revisado señalan que llegó a desarrollar más de 5.000 prototipos fallidos de su revolucionaria aspiradora sin bolsa. Es una locura pensar en esa cifra. 5.000. Intentemos dimensionar la carga psicológica que eso supone. Estás en el prototipo 3000, has agotado tus recursos. Los fabricantes tradicionales rechazan tus patentes porque tu idea amenaza su modelo de negocio de venta de bolsas, y tú sigues adelante. Y esa resistencia mental para no interpretar el rechazo como un veredicto final sobre su valía es exactamente a lo que se refiere Hill con la perseverancia sostenida. Otro caso que ilustra esta dinámica de forma impecable es Michael Jordan. Si vamos más allá de la anécdota conocida de que fue rechazado del equipo de baloncesto de su instituto, lo que verdaderamente define su perfil psicológico es el monólogo interno que mantenía tras cada error. Los textos apuntan a que utilizó cada fallo, cada derrota en los playoffs durante sus primeros años, no como una confirmación de sus límites, sino como combustible puro para someterse a regímenes de entrenamiento cada vez más exigentes. Su nivel de disciplina era la manifestación física de esa perseverancia. Aunque aquí hay que tener cuidado con la narrativa del lobo solitario. A menudo la cultura popular romantiza la idea del genio sufriendo en la oscuridad de un garaje, luchando contra el mundo él solo. 100%. Y los textos de Hill son bastante tajantes al respecto. La perseverancia no es un viaje solitario. Si conectamos esto con el panorama general de su filosofía, el concepto de la red de apoyo, o mente maestra, como él lo llama, es fundamental. Rodearse de personas que creen en esos sueños. Personas con habilidades complementarias y con la misma alineación de valores. Cuando la determinación individual flaquea, que lo hará, es el entorno y la colaboración lo que te proporciona el soporte estructural para no abandonar. Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de los conocimientos actuales? Llegamos a la cuarta sección, el choque de titanes, entre Napoleón Hill y el mundo moderno. Porque hemos estado desmenuzando conceptos de hace casi un siglo. La industria del desarrollo personal ha explotado desde entonces. Así que, ¿cómo se sostienen estas leyes de 1928 frente a la avalancha actual de libros de autoayuda? Es un análisis comparativo que arroja mucha luz. Las diferencias metodológicas son abismales si miramos el desglose de contrastes. Empecemos por la gestión operativa. Si ponemos a Hill frente a Stephen R. Covey y sus famosos 7 hábitos, vemos una evolución muy clara. Hill es muy filosófico y motivacional. Te proporciona el estado mental, la filosofía del propósito y la fe. Exacto. Pero Covey se enfoca en la gestión del tiempo y en hábitos prácticos cotidianos. Toma esa energía y te enseña a priorizar, a distinguir entre lo urgente y lo importante, y a plasmar tu propósito en una agenda diaria. Es el paso a la táctica. Pero, ¿qué ocurre cuando enfrentamos las ideas de Hill a la validación científica contemporánea? Porque la autosugestión suena bien, pero hoy buscamos datos. Ahí entra la comparativa con la doctora Carol S. Dweck y su investigación sobre la mentalidad de crecimiento.
Dweck aporta investigación científica, escáneres cerebrales y estudios a largo plazo, demostrando que la inteligencia se puede desarrollar con esfuerzo. Lo que Hill intuía en 1928 basándose en la filosofía de la mente positiva, Dweck lo valida casi un siglo después con la ciencia. Llegaron a lo mismo por vías distintas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Otro choque interesante es con Angela Duckworth y su concepto de grit. Duckworth prioriza el trabajo arduo y la persistencia por encima de la simple actitud positiva. Argumenta, con datos estadísticos, que el esfuerzo duro tiene un peso predictivo mucho mayor que el talento o el optimismo puro. Es decir, el optimismo de Hill hace falta, pero sin aguantar la dureza del trabajo diario se queda en una ilusión. Completamente. Y en el terreno de las habilidades sociales el contraste también es agudo. Hill menciona la importancia general de la cooperación, pero si alguien busca tácticas súper detalladas para las relaciones, los analistas señalan a Dale Carnegie y su Cómo ganar amigos. Carnegie da tácticas específicas de ingeniería social y empatía que Hill solo toca por encima. Y por último, no podemos obviar el ámbito financiero. Si comparamos la visualización de la riqueza de Hill con un autor como George S. Clason en El hombre más rico de Babilonia, el contraste es brusco. Clason es pragmático 100% con la inversión, el ahorro sistemático y el interés compuesto. Deja de lado la visualización más esotérica. Esta panorámica demuestra algo vital, y es que ningún autor moderno ha invalidado a Hill, sino que han especializado su legado. Pese a la falta de base empírico-científica moderna de su obra, sigue siendo la base sobre la que se construyeron los demás. Mantiene una adaptabilidad asombrosa para el mundo empresarial contemporáneo. Totalmente de acuerdo. Bueno, para hacer un resumen final y consolidar las ideas de esta inmersión profunda, nos quedamos con que el punto de partida es definir un propósito claro. A esto le sumamos una fe inquebrantable, ejercer un liderazgo empático y mantener una perseverancia a prueba de miles de fracasos apoyada en una buena red de contactos. Todo recordando la premisa magistral de Hill: lo que la mente de un hombre puede concebir y puede creer, también lo puede lograr. Y esto plantea una pregunta importante, para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Una reflexión que nace de las fuentes, pero que nos toca muy de cerca hoy en día. A ver. Si realmente la mente subconsciente se reprograma mediante la autosugestión y construye nuestra realidad, ¿de qué tipo de ideas limitantes y ruido externo nos estamos alimentando inconscientemente cada día en esta era de la sobreinformación? Con las redes sociales y las pantallas. Exacto. ¿Cómo está frenando en secreto todo ese ruido nuestro propio éxito sin que seamos conscientes de ello? Es una reflexión provocadora y súper necesaria. Auditar nuestra dieta de información diaria es fundamental. Agradecemos muchísimo la compañía en esta inmersión profunda. Animamos a toda la gente que nos escucha a seguir explorando estas ideas por su cuenta, a buscar los textos originales y a cuestionarse su día a día. Ha sido un verdadero placer. Un placer. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión, riqueza.
abiertas para